Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión nos acompaña un jugador internacional, un jugador que actualmente es jugador de MTTs, un jugador que la grinda online y últimamente también, o bueno, en los últimos años se le ha visto mucho en circuitos, tanto en EPTs como en las World Series ahí en Bahamas. También pasa mucho por Brasil. Y en esta ocasión nos acompaña Julio Chida. Julio Chía, Óxido 333 para todos. Muy buenas, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bien, amigo. Aquí nada más, obviamente, va hablando un poco de tu trayectoria, de cómo, bueno, de lo que se te ha visto en torneos en vivo, pero la realidad es que eres un grinder meramente también online, que vienes jugando desde hace muchísimo tiempo en sitios como PokerStars, Party Poker, GG, y que pues obviamente nos encanta que estés acá con nosotros. Pero Sí, sí, yo buen tiempo ya jugando, bueno, ahora no en PokerStars, pero sí llevo buen tiempo jugando online, debe ser unos 10 años, algo así. sí, claro. Oye, y también, bueno, también se te ha visto en publicaciones también como portales de noticias de póker y todo eso. Y pues la verdad que aquí en la Pareja de Reyes estamos encantados de que estés con nosotros y poder conocer un poco más acerca de ti, de tu persona y de cómo tú interactúas en tu día a día, en tu semana, en tu mes, con tus diferentes tipos de actividades o las compaginas, ¿no? Porque también sabemos que, pues, eres padre de un niño, me parece, ¿verdad? Sí, De mi padre de un niño hijo y tiene, entonces, pues, es súper interesante ver cómo todavía sigues grindando a full y compaginas todos esos viajes y todas esas actividades que forman sí, parte de tu grind. es fuerte mantener ese ritmo con un bebé sobre todo. Sí, claro. Oye, pero para toda la comunidad latinoamericana, ¿qué hacía Julio Chía antes de adentrarse en el mundo del póker? Como tú dices, desde hace más de 10 años. Que- Bueno, primero ingresé a la universidad, estudiaba ingeniería civil, estuve ahí hasta más o menos quinto, sexto ciclo, llevaba algunos cursos de quinto, sexto ciclo. Y al mismo tiempo conocí el póker ahí también, en la universidad, con mis amigos, jugando a, como cuando recién empiezas, jugando con las propinas que te dan para ir a la universidad. Me empezó a gustar, vi que empecé a ver videos en internet, en ESPN, y vi que los mismos jugadores eran los que siempre ganaban. Entonces le agarré un poco más de interés porque me di cuenta que no era un juego que solo era suerte, sino era un juego donde el que sabía jugar mejor era el que ganaba. No lo voy a decir habilidad, pero es el que sabía jugar mejor. Y me fui interesando un poco más, hasta más o menos el 2016, que decidí dejar la universidad en ese momento para, dije, voy a intentar un año de corrido en el póker y si no, vuelvo a la universidad. Pero decidí ya dejarlo y dedicarme el año completo al póker. Y de paso fue mudarme solo, salí, vivía en la casa de mis padres y bueno, salí de casa. Y al principio fue trabajoso, no voy a decir que duro porque empecé a ganar, desde que me empecé a dedicar al 100 empecé a ganar, pero fue bastante trabajoso porque era meter horas de horas, era grindear horas de horas de horas. Porque yo empecé jugando en ese momento, jugaba Sit and Goes. O sea, no, ni siquiera me dedicaba al 100 a torneos, jugaba torneos y Sit and Goes. Sit and Goes era como que tenías que meterle harto volumen, harto volumen. Y me iba bien, para el momento me iba bastante bien. O sea, acababa de empezar en mi carrera y seguí, pero en ese momento era como que todo era, en mí era volumen. Era como que trabajo y no estudiaba, la verdad. Era como que lo que yo pensaba, lo que yo sabía era por mera experiencia. Y Claro, porque cómo interpretaba, qué pensaban de mí los rivales o interpretaba sus rangos. Quizá equivocadamente en ese tiempo, pero los interpretaba algo así y me iba más o menos bien. De ahí jugaba en vivo en los torneos de mi país, los torneos que habían acá en mi país, habían esos torneos fuera de mi ciudad, yo vivo en la capital en Lima, y hay torneos por todo el país. Me iba a participar y al siguiente año se me empieza a ir bastante bien los torneos en vivo.
2017, 2018, que empiezo a ganar un montón de torneos en vivo y ya empecé a prestarle mayor atención a torneos. Ya empecé a dejar un poco de los Sit and Goes y era como que más me interesaba por los torneos. Porque también le encontré como que una pasión. Encontré una pasión ahí, la competencia. Siempre me ha gustado la competencia y era como que en torneos es competir para ser el mejor en Sit and Go, ¿ok? Puedes ganar un Sit and Go, pero son 180 jugadores y es como que ganas uno, el otro gana otro al ratito. En cambio, en torneos es como que, wow, ganaste un torneo de 1500 personas, de 2000 personas. Es como que más gratificante, un poquito, por lo menos para mí. Claro. Sí, bueno, de esto ya estoy en lo correcto, ¿no? Ya tiene sus 10 años aproximadamente, ¿no? Eh, O sea, dedicándome profesionalmente 8, pero jugando 10. 10, dale, dale. Sí, y digamos que fuiste más por la parte intuitiva en tu inicio, fuiste más como, por ejemplo, por esa parte. Sí, de todas maneras. Al principio yo no estudiaba, la verdad, y creo que eso podría, o sea, si hubiera estudiado desde el principio, creo que hubiera avanzado mucho más rápido. Yo no estudié al principio por falta de herramientas, tampoco no tenía, mi círculo de amigos del juego era como que también jugaba así, no estudiaba. Tenía uno que otro amigo que estudiaba un poquito, pero no era que estudiaban a fondo tanto. Igual no había tanta información, no eran tan populares los solvers y todo esto. Entonces, como te estoy hablando del 2016, 2017, era como que no había mucho alcance. Y es más, la primera vez que estudié fue de un libro, Claro, sí. de hace tiempo, Let There Be Range se llamaba. Y fue lo primero que estudié en el 2016, así cuando recién empecé. Que pedí un Sí. consejo y me dijeron ese libro y ya, pero después de eso sí, obviamente, para subir de nivel tienes que estudiar, para ir jugando contra mejores jugadores tienes que estudiar siempre. Sí, claro. Entonces, bueno, y bueno, me hace un poco de eco ahí, ¿no? Que la parte de la mudanza fue en tu mismo país, te fue de casa de tus padres a vivir tú solo. Sí, sí, la primera mudanza que tuve fue yo solo en 2017, algo así, 16, finales de 2016, me voy a vivir yo solo. Y fue como que mi despegue, porque ahí empecé a ganar más, porque cuando viví en la casa de mis padres jugaba también, pero bueno, también estaba con la universidad, pero no ganaba tanto. Y era más porque cuando tú estás solo, siento que puedes por lo menos cuando recién empiezas, puedes enfocarte, o si estás no necesariamente solo, sino con gente, puedes vivir con más gente, pero con gente que se dedica a lo mismo que tú, Claro. puedes como que solo ver esos, todo tu tema es eso, todo tu tema, en mi caso, ponte, me voy a vivir solo y todo mi tema era el póker, era jugar, a mí nunca se me ha dificultado jugar, o sea, era como que me podía ir mal un día y al día siguiente me levantaba súper feliz porque sabía que iba a empezar a jugar. Entonces me gustaba bastante el juego, me apasionaba bastante y empecé a crecer porque cuando tú y solo no tienes con quién quejarte, entonces lo único que te queda es, ok, te lavas la cara, te vas a dormir y al día siguiente es un nuevo día y empiezas de nuevo con el mejor ánimo. Sí, claro, ¿no? Y aparte que desde que inicias ya ves esa parte, bueno, lo que te atrajo fue esa parte competitiva y también pues esa parte pues dinámica del juego, ¿no? Que pues todos los estímulos que tenemos, ¿no? Los colores y todo ese tipo de cosas que la verdad que nos atraen y aparte si lo sumas la competitividad pues realmente es algo muy, muy fascinante dentro de esta pasión Ah, que tú transmites, ¿no? claro, para mí el póker es un estilo de vida, por lo menos en mi caso, o sea, el póker ha hecho que yo me vuelva mucho más responsable en todo sentido, administración de dinero. El póker tienes que saber ser bueno administrando tu dinero, tienes que ver todo eso, no te puedes guiar tanto por tus emociones. Ok, haces un viaje, tienes que estimar cuánto vas a ganar en ese viaje, no hacer el viaje por hacer el viaje, para, para que sea rentable. Sí, Entonces el póker es como que, bueno, eso no lo hacen todos, pero a mí me funciona muy bien. Por ejemplo, me he vuelto muy disciplinado en lo del deporte, hago deporte todos los días. Antes de empezar mi sesión siempre hago un deporte. Al menos si es que ya no me da tiempo para ir al gimnasio, salgo a correr un rato. O tengo una bicicleta acá en casa, una bicicleta estacionaria, me pongo a hacer media hora de cycling y con eso ya me siento algo despejado. Me ha pasado que cuando he entrado a hacer sesiones sin haber entrenado, recién levantado, no me ha funcionado bien. sí, claro, Y te cambia, ¿no? Porque pues, obviamente igual el baño con agua fría,
De hecho, lo Yo, platicamos. yo inmersiones en hielo, o sea, me meto a hielo, Sí, claro. ¿Cómo se llama esa práctica? Porque es muy recurrente ya en crioterapia. crioterapia. Y prácticamente tienes como tu mini estanque ahí y Sí, sí, tengo un barril como el barril del del Chavo del chavo. Ocho, algo así. Sí, Algo así. sí, sí. Tengo un barril que es especial para eso, que es armable y desarmable, y como tengo un patio grande en casa, Claro. ahí lo pongo, vale, meto 20 kilos de hielo, lo lleno de agua y me meto y paso, es lo mejor, la verdad. Sí, A mí claro. me funciona muy bien, me deja totalmente despejado antes de entrar a la sesión, siento que puedo pensar muy bien y todo. Se me olvidan Sí. los problemas después del hielo. Sí, la verdad que sí, porque si el baño de agua fría realmente impacta, tiene un grado de impacto muy, muy bueno. Ahora el hielo, el agua con hielo, realmente, pues, por algo lo están haciendo, pues, obviamente jugadores como tú, jugadores también que están, pues, grindando fuerte, ¿no? Sí, sí, muchos amigos, o sea, hago inversiones con un amigo también que es un jugador muy fuerte acá de Perú, que juega bastante bien, nos metemos y a él también le funciona muy bien. Y hablando de eso, bueno, desprendiéndonos un poco, la parte de, pues, de no dar ventajas en cuanto, mira, el jugador de torneos que recién empieza o que está en fase intermedia o fase avanzada, la fase que tú quieras, el jugador de torneos como que, pues, que está en un sector de amateur brincando en una profesionalidad, no pone énfasis o no le da como que valor o no siente que no haya necesidad de hacer ese tipo de cosas. Jugadores como tú, jugadores también pues de toda Latinoamérica y del mundo, por qué no decirlo, es que están grindando pues ya a niveles medios altos ya. Entonces, ¿cómo ven ese tema acerca de no dar una ventaja o hacer un poco más que la competencia? Y Yo creo que debes hacer lo que mejor te funciona. Por ejemplo, yo toda mi vida como que he ido al gimnasio, siempre he tratado de hacer algún deporte, un poquito de deporte. Entonces, si yo no lo hago, es como que me siento raro antes de mi sesión. Entonces, ok, tengo que hacerlo. Pero hay gente que de repente no está tan acostumbrada a hacerlo y quizá es contraproducente que hagan un deporte muy fuerte porque hacen un deporte y al día siguiente están que no pueden empezar bien la sesión porque están adoloridos o algo así. claro, Entonces yo creo que tienes que buscar lo que a ti te funciona bien. Yo recomendaría igual, o sea, a la gente que no hace deporte, al menos sale a caminar, camina, toma un poco de sol, camina, despéjate antes de empezar. No agarres, no te levantes y entres a la PC. No, lo que no recomendaría que haga nadie es que ni bien levantarse, va a abrir la PC, abro sesión. claro, Eso me claro, parece que no funciona muy bien. Yo creo que la gente debe tener una rutina al menos antes de empezar. Al menos una rutina. Acá claro, en Latinoamérica, por lo menos porque para nosotros es levantarse y a veces algunos grinders se levantan un poco más tarde, es levantarse y las sesiones ya empiezan, porque a las 9 de la mañana ya empieza el tráfico en los torneos. Por lo menos ahora de Sudamérica, 9 10 de la mañana ya está empezando el buen tráfico en los torneos. Entonces es como que la mayoría se levanta y no hace nada en la mañana y ya arranca directo. Yo les diría, ok, sal, no sé, sal a tomarte un café a la cafetería de la esquina, despéjate un poquito, un poco, oréate un poco y arranca sesión. sí, claro. Siempre ordénate un poquito tus ideas, métete un duchazo de agua fría, es lo mejor. Sí, claro. Oye, y por ejemplo, hablamos de tus inicios, ¿no? De cómo estás arrancando ahí, pasando, pues obviamente tomándote este año que te tomaste libre y que realmente, pues obviamente fue un catalizador importante en tu carrera, ¿no? Combinado con los hits los torneos en vivo que lograste coronar y sacar buen rollo ahí. Y con el cambio también pues obviamente de tu casa. Pero ¿cómo fue esa transición pues iniciando ya la fase de seeds a torneos ya concretamente? ¿Quién fue o quién es o qué círculo fue tu parteaguas para poder, o de qué te valías para poder ya decir, voy a entrar a una profesionalización ya? Yo me empecé a valer de los resultados, la verdad, para dedicarme, porque, o sea, dije, ok, me va bien, puedo vivir de esto ahora.
ok, quiero seguir. Cada día tenía más ganas de seguir. Esa fue más o menos la parte que me hizo profesionalizarme. Lo malo es que como todo joven, porque era una persona joven, en el 2016 tenía 22 años. Sí, 2016 tenía 22 años. Salías del casino, ganabas del torneo y era como que ya, vámonos de fiesta. O sea, vámonos Claro, de sí. fiesta. Era, el torneo acababa un sábado a las 2 de la mañana y era como que ya, vámonos a la discoteca. Y eso es lo... Bueno, no está mal hacerlo, pero no siempre, pues, o sea, no se debería hacer siempre. Por lo menos ahora yo no... Yo opto por no salir los sábados porque los domingos trabajo sí o sí. Entonces, si hubiera tenido un poquito de más, un poquito de mayor, hubiera sido un poco más maduro en ese tiempo, quizá hubiera podido avanzar más rápido, no me hubiera volado tantos domingos por salir de fiesta los sábados, o hubiera estudiado un poquito más. Pero, como todo adolescente, bueno, como todo joven, ya no era adolescente, como todo joven, estaba abierto a vivir esas experiencias y sí, fue como que ganaba, pero ok, ganaba, ponte un torneo por cuánto, 10.000 soles pagan los torneos en vivo o algo así, y que equivalen como a $2.500, algo así, $2.800. Ganaba un torneo por $2.800 y te ibas a la discoteca y te tirabas 350, $400, o sea, te estabas gastando gran parte de tu ganancia y es como que no concuerda, o sea, gastarte el 30% de lo que has ganado o el 20% de lo que has ganado no va bien, no va de la mano con lo que estás buscando. Sí, claro, pero como tú lo mencionas, no fue un tema meramente de pues lo que le sirve a alguien, o sea, obviamente no les te podría servir de lleno ese tipo de cosas, pero realmente, por ejemplo, llegas a una parte como que es, bueno, al menos también en mi caso, ¿no? Que es como pues ya que estás, ¿cómo se le dice? El burnout, ¿no? El que estás ya quemado, ¿no? Ya estás como que pues obviamente quieres hacer la parte de que ya lo viviste y pues obviamente yo no sé en tu caso, pero al menos en el mío, como que ya no siento la necesidad ya de salir tanto, ¿no? Claro, o sea, yo tampoco tengo, o sea, de verdad de joven salí bastante y bueno, no digo que fue algo malo, pero digo que ya viví bastante y ahorita estoy como que bien centrado en trabajar duro, en meterle horas de estudio, la mayor cantidad de horas de estudio. Es más, tengo un equipo ahora al cual yo les doy coach, entonces tengo que prepararles la clase y eso me hace esforzarme más a mí también y me hace entender más el tema. O sea, ya sé el tema, pero tú cuando enseñas algo tienes que esforzarte para que la otra persona también te entienda. Claro. Entonces te hace ahondar más en el tema y eso es bastante bueno también para uno, se te queda más grabado. Sí, ok. En el caso de tu equipo, ¿es un equipo comercial o es un equipo privado ya que no tiene tantos reflectores? Porque sabemos que hay No, establos. es un equipo bastante privado, son cuatro amigos tengo cuatro amigos, Sí, de los cuales, o sea, son amigos y yo agarro y les doy coach, les hago una revisión de torneos, obviamente por un porcentaje de ganancia, pero bueno, a uno vaqueo y a los demás es por porcentaje de ganancia, pero lo que hago es dar coach, hacerle una revisión de torneos. O sea, ok, acá su torneo, llegaste a una mesa final, va, lo revisamos, se mete al Holden Resource y todo eso, pero no es un equipo comercial de esos que tienen un montón de gente porque no me podía dar abasto ahorita porque no es que haya formado un equipo grande, o sea, he formado un claro. equipo con cuatro amigos, que es lo que yo me puedo dar abasto para, ok, les enseño a ustedes cuatro. Van avanzando más o menos al mismo ritmo porque los cuatro están como que al mismo nivel. Ok, vamos subiendo. Mi intención es que suban de niveles, que puedan ser ganadores sostenibles. Y sí, le va bien al equipo. Claro. Oye, y todos son de Perú, me imagino, ¿no? Sí, los cuatro que tengo son de Perú. Claro. Oye, y hablando de esta parte, y juegan póker online, obviamente, ¿no? Claro, Sí, sí. claro, meramente online. Igual cuando quieren jugar en vivo está fuera del deal y yo les digo, ok, yo les compro acción si considero que los torneos o que van a jugar son buenos. Ok, acá hay torneos en vivo en la capital a veces que, pues, o sea, yo también voy a veces. Más como para distraerte porque el online es bastante demandante, entonces como que salir, hablar con gente mientras estás jugando te despeja bastante. Claro, claro. Y obviamente vas con toda la intención de ganar, y ahí agarro y si veo que el torneo es rentable, le digo, pucha, vamos, le digo a todos, les escribo, vamos a tal torneo, les compro acción. Y es como que les compro un 30% o algo así, o 40% para que jueguen más tranquilos y puedan recomprar tranquilos sin ningún problema. Sí, claro. Oye, y
Bueno, de hecho tengo ahí varios igual conocidos en el Perú. Bueno, es una comunidad muy grande, la verdad, que viven en Sí, Lima, sí, bueno, de sí, hecho sí, bastante. mucha gente, ha crecido mucho el póker acá en Perú en los últimos tiempos. Oye, y hablando de ese crecimiento y metiéndonos un poco ya de lleno, bueno, un poco más a materia online, podemos hablar un poco de lo que fue Poker Stars para ustedes, aquel 8 de febrero, ¿no? Que les dan la noticia de que A ya no va a mí, estar. a mí, para mí fue un poco como que desconcertante porque me cayó como que de un momento a otro. Pero igual, o sea, no es que el mundo se te acabe. Poker Stars le tengo un cariño, obviamente ha sido la primera sala en la que jugué, le agarras cariño a la sala, es como que te Claro, sí. acostumbras a jugar ahí. Pero igual tenemos un mercado bastante grande, aún GG sigue, este, ACR sigue. Entonces Sa- creo que hay sites que siguen ePoker, Sí, sí. Y aparte, bueno, también este, Pari también se fue, ¿no? Hace también recientemente, ¿no? Pa- Pari también se fue, Pari también le tenía mucho aprecio, Pari también ganó torneos bastante grandes. En la época de pandemia, sobre todo, que sus torneos empezaron a subir sus garantizados bastante y justo fue muy bien en esa época y gané bastantes torneos en party muy grandes. Sí, sí, de hecho tienes Pero una nota bueno, para Código Póker, ¿no? Que en el 2021, creo que sí, que fuera pandemia todavía, me sí, parece. que Y gané que el main de party, creo, por sí, un 530 main o opener, creo que era PKO o algo así. no recuerdo bien, pero sí fue un premio gordo y decía que enaltecías a Pari por las estructuras que tenían, ¿no? Y Sí, mira, tenía muy buenas estructuras, me gustaban bastante sus estructuras y era como que era muy amigable el software, porque hay algunos software como que a veces, no sé, siento que no, no llaman mucho la atención al jugador. Por ejemplo, cuando estás con 12 mesas, estás jugando y de la nada se te va el timer en un software, es porque no ha hecho un sonido que te llame la atención y eso lo tienes que, bueno, tienes que entrar al software y poner sí, el tipo de sonido y todo para que te llame la atención, pero Party era como que su sonido sonaba pi, 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 y sí, plac, era que me llamaba la atención en una. sí, claro, enseguida Y cambiabas de mesa, ¿no? Sí, me gustaba mucho el software, la verdad, de Party. Era sí. bastante bueno. Y, y aparte, bueno, en esos tiempos, en ese 2021 en pandemia, digamos que fue Bueno, tu despunte o antes de pandemia ya venías como que empezando ya a saltar stakes en el plano online. no, yo antes de pandemia jugaba online, sí jugaba, pero no jugaba tan elevado, jugaba hasta torneos de $200, creo. El Sunday Million eran los mejores torneos en el 2019. En vivo sí jugaba como que más caro en vivo, trataba de jugar todo lo que había, pero es que en vivo era como que es más sencillo el juego en vivo que online. Claro, sí. Y, y la cosa es que llegó pandemia y bueno, fue el boom del póker en ese tiempo. El póker online creció un montón, era como que te podías meter a jugar tranquilamente un torneo de $500, si tenías la banca, obviamente. Podías meterte a jugar un torneo de $500 y antes de pandemia jugabas un torneo de 200, porque podías batallar en el de 500 porque se habían metido bastantes fishes a jugar Sí, sí, sí. y entonces estaba bastante bueno y podías entrar a batallar y entonces empecé a subir y hubo como un boom y gané bastante. O sea, yo me acuerdo de antes de pandemia jugar 200 y de la nada en pandemia estar en la mesa final del 3K de Party Poker de un main event de 3K. Estaba jugando el 3K y en mi mesa estaban jugadores muy, muy buenos y, o sea, y también había un par de pescados, pero estaba jugando contra jugadores muy buenos y, y ya eso fue lo que me incentivó más a esforzarme y a tratar de mejorar. Entonces fue donde me metí al estudio de lleno porque dije, tengo que mejorar, tengo que poder batallar contra ellos también, o sea, no solo contra los fishes o los regulares medios que se metieron ahí, sino contra los jugadores los buenos jugadores también, tengo que batallar contra todos. Sí, claro. Y quiero poderme mantener en este nivel, no solo por pandemia, quiero poderme mantener acabando la pandemia y poder seguir en este nivel. Y me dediqué a estudiar, 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 y en pandemia era una locura, porque en pandemia yo abría Poker Stars, GG Poker y abría todos los Uncas que había. Sí, Habría literal, veía un Unca, era jugarlo. sí, sí, Y era sí, pues como, dinero ahí tirado, ¿no? Que prácticamente por el perfil, ¿no?
No, es que eso, o sea, no estaba tan bien porque estaba gambleando extremadamente porque me metía a jugar torneos de 1K y era como que vainear torneos de 1K diarios que garantizan 50K, o sea, 50 entradas, de los Sí, cuales 40 son regulares y unos cuantos van a ser o sea, 40 son regulares buenos y unos 5 van a ser regulares medios y de ahí por ahí unos 5 van a haber fiches, pero nada tan bueno, pero igual, o sea, dije, ya, ok, me voy a meter. Tuve un bajón ahí porque después que ya cuando estaba acabando pandemia yo quería seguir bailando lo mismo y ya no se podía, pues entonces fue como que me golpeó y como que dijo ya, ok, me golpeó un poquito con la realidad, voy a estudiar y voy a poder subir de nivel bien. Y empecé a subir y ahora juego los 1K, sí, pero no juego todos. Ahora no es que me abra no es que me abra no es que me abra GG y abra todos los 1K que encuentre en el día, pero los 1K de domingo los juego. claro. Los 525 sí los juego, cuando hay series por lo menos los juego todos los días. Los 530, 525, eso sí los juego siempre. Los domingos puedo jugar un poquito más caro porque por la misma razón que en pandemia, que había más fiches, los domingos hay más fiches. Pero sí, esa fue como que mi inspiración a estudiar más. Fue como que batallé contra ellos, ok, hasta pandemia. Estaba acabando pandemia y vi como que, ok, ya me están ganando estos jugadores y me ganan, no, me ponen en bastantes spots donde no sé qué hacer. Ok, pucha, Claro. tengo que mejorar. ¿Cómo es la única forma de mejorar? Estudiando. Sí, Me claro. metí a estudiar, estudiar, estudiar. Y ahora estudio bastantes horas de la semana, la verdad. Al menos unas 15 horas a la semana debo estudiar. Ok. Pues un Entonces buen. eso es lo que eso es lo que me mantiene competitivo, creo, y hace que sí, se estén dando los resultados. Oye, y de qué, bueno, hablemos en esa parte de dos puntos, de qué, bueno, hablemos primero del meta en esos, bueno, las dos van de la mano, ¿no? Del meta en esos niveles, porque obviamente, pues obviamente, cuando te metiste en pandemia y jugaste esos, bueno, fue post pandemia que jugaste ya los 1K, ¿no? De ya cuando había No, el, no, en pandemia los empecé a jugar y me ajá. empezó a ir muy bien, pero lo malo fue cuando ya se estaba acabando pandemia que ya no había tantos fiches. O Sí, ya sea, el feel ya era más, ya el field ya era más durito. O sea, cuando empezó pandemia era una locura que se podía jugar bastantes cosas más, porque toda la gente estaba en su casa, entonces toda la gente que jugaba en vivo decía, ¿qué juego? Online. Y la gente que juega en vivo, ok, se juega mucho a la intuición, pero online tú más te tienes que basar en la matemática del juego, en el GTO, porque tú no sabes si estás jugando con una persona de 70 años o con una persona de 22 años que está estudiando todo el día. sí, eras como Tú GTO ves un nick ahí. orientado al GTO y cuando veías cierto tipo de comportamientos en la mesa que veías que no eran irregulares buenos, empezabas ya, incluso hasta ver movimientos que no, porque obviamente, Claro, te das cuenta bien rápido cuando hay un jugador que sí, no es tan bueno, o sea, te das cuenta sí, sí, te sí, das cuenta, después de estar jugando unos 20 minutos con él en la mesa, online por lo menos, te das cuenta que no es tan bueno, pero identificar tells o algo es más complicado online. Pues online hay tells de time bank, tells de size, pero la gente que juega en vivo está más acostumbrada a ver tells en la persona, otras cosas que se sí. pueden guiar, que lo ayudan a guiarse en el momento para tomar la decisión. Y toda esa gente se metió a jugar online, pues porque no podían jugar en vivo. Entonces, como se metió a jugar online toda esa gente, era como que, ok, online tú no tienes esa info. Entonces, como que estaban un poquito en desventaja con los demás. Porque ellos también son regulares, pero son regulares en vivo. Entonces, estaban en desventaja con los regs que están acostumbrados a jugar online. Y a eso se sumó la gente que también le gustaba jugar en vivo, que no era regular de en vivo, o sea, era recreacional que le gustaba jugar en vivo. Ok, ¿qué hago? Juego online, pues si no hay nada para jugar en vivo. Bueno, Entonces ahí fue muy, muy bueno. sí, claro. Y cuáles fueron o cuáles fueron esas partes que tú detectaste que eran tus principales lagunas o dentro de ese meta ya donde el field se reduce a jugadores buenos y jugadores ya, Sí, me di cuenta que tenía muchos, muchos blancos en el momento donde jugaba. O sea, estaba ahí y me quedaba como que en blanco, como que acá, ¿qué hago? Ok, yo sabía que tenía que presionar, por ejemplo, tenía que check-colear y check-foldear en un cierto spot. Check-call, check-fold. Pero a veces te hacían unas tallas a las que no estabas acostumbrado a responder, que son tallas que se usan, GTO ahorita sí ya estoy más acostumbrado a eso, pero en ese tiempo no sabía y como que me hacían alguna talla pequeña al turno y me dejaban en una carta que complicaba mi rango, sí, me volvían a apostar, pero no me apostaban polarizado, sino que me apostaban una talla más pequeña, entonces ahí era como que me ponía en una encrucijada, como que ¿qué hago con mi sí, mano? te, Pago sí, con... Claro, y era como que sabían,
sabían ponerme un spot complicado todo el rato, los buenos. Como que me ponían en spots complicados todo el rato, era como que, a ver, habían bluffs a tallas muy pequeñas que yo no estaba acostumbrado a ver bluffs a tallas tan pequeñas y era como que a veces, supongo que me han bluffeado a tallas pequeñas y yo estaba foldeando a veces un poco de más y, y eran esas cositas que o no estaba check raceando tanto, por ejemplo, esos spots en ese tiempo empezó a surgir bastante el check race, pero yo como no había estudiado tanto eso, no lo usaba tanto, o sea, usaba lo intuitivo, o sea, usaba value y usaba uno que otro farol, Claro, pero no claro. cogía backdoors para check racear o cosas así que ahora obviamente lo cogería o cosas así que son porque los has visto en un programa, porque si Claro. intuitivamente no puedes saber eso, o bueno, lo puedes saber, pero después de muchos años. Sí, claro, y aparte, pues el EV de esas dos situaciones, la verdad que a pesar de que el solver te meta, no sé, 80% de check acá y 20% perdón, 20% de call, eh, no, como, ajá, como 50% de call más o menos, y te deja como que el 10% de check raise en ese spot y Ya, 40 de claro. fall, te vas a la parte de los EVs y son prácticamente similares. Entonces, Claro, son muy similares, sino que el solver lo que hace es balancearse para que el otro no te pueda explotar. sí, claro. Entonces realmente pues el EVE de esas dos situaciones es casi similar y pues si no estás familiarizado como sabrás, pues la línea de call en niveles como decimos bajos en pandemia pues podría funcionar, ¿no? Pero en estos niveles que juegas tú actualmente pues ese tipo de situaciones pues tendrías que ir más, si bien no tanto a fondo, pero también dependerá de la mesa, ¿no? En la que estés y contra el jugador que te enfrentes. Claro, claro, contra un rival ponte más débil puedes dar call y sabes que no te va a presionar turno river. En cambio, contra un rival bueno sabes que te va a meter muchas veces el segundo y la tercera apuesta y te va a complicar la vida si solo juegas de call esa mano, entonces quieres jugar de check raise para proteger tu rango también. Por ejemplo, un check raise que lo usan bastante es tercer par, a veces un buto contra Bibline para proteger en boards medios bajos. Cogen tercer par de check raise para proteger contra los dos overs que pueda tener tu rival. Claro. Entonces son cositas que yo antes las usaba de puro call. Entonces ahí como que mi rango estaba medio abierto, o sea, como que para el rival como que, ok, ese está débil siempre cuando jugando de check call, algo así. Sí, claro. Y era como que era muy predecible para los buenos. Y como que sabía adaptarme a los malos, pero era para los tops era como que muy fácil ponerme en spots complicados. Y así que dije, voy a estudiar un montón y voy a mejorar y eso hice. Empecé literal a estudiar todo el rato y ahora siento que puedo jugar bastante cómodo contra ellos. O sea, ya no es que me pongan spots complicados. Y Sí, si me ponen un spot complicado, ok, tomas foto y acabando la sesión lo estudias. sí, claro. ¿Cómo debiste reaccionar? Sí, y también, por ejemplo, otro spot, no sé, el As 8-5, ¿no? Que ahí, eso me pasó ayer, ¿no? El As 8-5 que con flash draw y dices, oye, me está check revisando acá, pero si casi, o sea, yo sé que tengo CBET muy alta en ese tipo, en ese board, y la verdad cuando te Claro. check revisan no encuentras a veces faroles, ¿no? En ese Claro, tiene que caso, ser en alguna frecuencia, es una hueca una del palo para bloquearte, sí, algo sí, así, si sale sí, el color, claro, o cosas así. sí, también, y creo que igual vi una, ¿no? Que obviamente es una frecuencia súper bajita, ¿no? El rey 4 off con el rey de diamantes y que había flash de Ah, diamantes. Y claro, cuando. porque tiene el doble, el runner por todos lados, por abajo escalera, por el medio Sí, o escalera sea, y el está. backdoor color. Sí, claro, obviamente, pues ya dependerá de cada uno meterse o adaptarse al feeling en el que está jugando, ¿no? Pero en este caso, tú que Claro, estás jugando. Sí, sí, dime. yo las tomo, yo las tomo, yo trato de tomar las tomas porque sé que, o sea, la gente en sí no es que reaccione tan bien a los check raises, ok, la gente sabe aguantar un montón al flop, pero turno river es como que no aguantan tanto. Sí, sí. Entonces, tómalas. Cuando las tienen que tomar, pucha, yo le digo a mis jugadores, tomen las líneas agresivas porque la gente se les complica un poco reaccionar a líneas agresivas. Sí, es muy Es más, importante. yo lo que hago conmigo es randomizar porque yo antes cometí un error que como que todo el rato quería blufear, todo el rato quería ganar las manos. O sea, sabía que estaban correctas porque cuando yo estudiaba bastante, ok, sabía que ese bluff era y como que se me enfrascaba en eso y como que tengo que hacerlo, pero ok, el solver lo coge el 50-50, no lo coge el 100. Sí, sí. Y yo era como que lo cogía al 100, yo lo estaba cogiendo al 100 en todo momento. Entonces, pucha, lo que he optado ahora es randomizo. Sí, claro. Trato de ver un reloj y digo,
Si ha pasado el segundero, si ya pasó el 30, ok, Sí, blufeo. Si no ha pasado el 30, la rindo. claro, Ya, y claro. ya, a ver si me calmo un poquito. Sí, Porque era muy claro, fácil. También quiero colearme, ¿ves? Porque siempre me llegaba cargados de faroles en esos tiempos. claro. Y a lo que voy es que en esa parte en la que jugaba los 1K en pandemia y ahorita te metiste, pues ya terminando la pandemia y bajó obviamente el tráfico de jugadores fishes, realmente tú cómo lo ves, como un aprendizaje realmente eso que te ha llevado a donde estás ahorita, porque obviamente estás en un crecimiento Me constante. enseñó mucho. Yo aprendí mucho de los golpes. Yo, o sea, me considero que aprendo bastante bien del fracaso. O sea, si fracasas en algún momento, párate y sigue. Y yo agarré y me sentí golpeado. Sentí que jugaban mejor que yo y me sentí golpeado y dije, "Che, ¿por qué me pueden ganar de esa manera?" O sea, todo el rato y filtré mi gráfica y estaba perdiendo mucho en esos torneos. De lo que ya había ganado en esos torneos, estaba perdiendo después. Y veía mis manos y ya no era varianza, era que me estaba equivocando, que jugaban mejor, que me ponían en spots complicados que no sabía responder. Entonces dije, ok, yo aprendo esto y mejoro. Me pongo a Claro. estudiar todo el rato y sigo peleando. Y así he tenido, ¿ah? Recién cuando empecé a estudiar, quise volver e igual me volvieron, pero es que yo dije después he estudiado 2 meses, o sea, en 2 meses yo no voy a querer igualar a alguien que lleva estudiando 5 años. Sí, Entonces, claro. ok, solo le meto más cantidad de estudio y trato de estudiar más de lo que mis rivales estudian para poder meterme a la pelea ahí. Entonces ahora, pucha, ahora ya puedo meterme en la pelea con ellos. Y al final de cuentas, pues es experiencia, ¿no? Experiencia de que tienes que seguir jugando con él porque pues al final en cierto punto, pues lo puedes igualar en cuanto a conceptos técnicos, conceptos de hábitos, de todo lo que rodea sentarte en una sesión, pero ya después entra el plano del meta, ¿no? Ya de que ya sé que este tipo me lo encuentro, en torneos no se da tanto, ¿no? Pero en ciertas situaciones en Deep Run, a este tipo choco a veces con él bastante, ¿no? Porque pues eso son Sí, lindos sí, problemas, ¿no? Que te lo encuentres 2, 3 veces en un Deep Run, es la verdad un problema súper lindo, ¿no? ahí empieza a pelear de egos, ¿ah? Ahí empieza a pelear de Sí, egos, que yo quiero ser mejor que él, que no, que no. sí, sí, sí. Claro, y como tú sabrás, pues sí, sí supongo que te encuentras alguno, ¿no? Que, por ejemplo, Hay regulares, por ejemplo, tuve la suerte de hacer 3 mesas finales seguidas en el 250, no, 2 mesas finales y un puesto 10 en el 250 Sunday Main Event de GG ahora, claro, 3 domingos seguidos. O sea, hice como que sexto puesto, puesto 10 y puesto 3 algo así. Y te encuentras en torneos de 250 ya más, a cada rato te encuentras con las mismas caras. O sea, bueno, no las mismas caras, los mismos nicks, perdón. claro, Pero te encuentras con los mismos nicks, estás como que batallando con los mismos. Tienes notas, yo tengo notas de muchos regulares, o sea, de la mayoría de regulares tengo notas. Yo tengo una nota, o sea, algo que les vi que me llamó la atención, por ejemplo, una apuesta explotativa, que dije, ok, ya, este apuesta explotativamente acá, o un tel de size, como que usó un size malo para blufear, ok, es regular, es bueno, pero se le escapó este spot. Entonces ya sé que cuando se le vuelve a escapar está de bluff la mayoría de veces. sí. Entonces los noteas, tienes ahí. Sí, tengo notas, choco contra los mismos jugadores muy, muy seguido. Y como Lo que yo, no pasa tanto en torneos de buy más barato. En torneos de buy más barato no pasa tanto eso porque es más multitudinario el sí, torneo. claro, sí, Entra mucha gente, entonces es contra gente que no vas a volver a verlo normalmente hasta acá medio año, algo así, el claro, torneo. claro. Oye, y cómo, supongo que ¿cómo armas tu grilla dentro de un día de trabajo? Porque ¿cuánto es tu tope de mesas? ¿Entre qué horarios estás abriendo torneos? Yo Para llegar arranco, a las notas, ¿no? Que realmente pues tienes que estar, pues no sé con cuánto tengas esa habilidad de sí, notear rápido, yo ¿no? antes, yo antes tenía ese error, yo abría antes mesas, demasiadas mesas y no era tan rentable abrir muchas mesas para mí porque yo conozco gente que juega 16 mesas a la vez y le va bien. Yo juego 12 mesas ahorita a la vez y ya estoy volviéndome loco. O sea, mi máximo es que juego es 10 mesas, mi máximo cuando no estoy bailando tan caro. Tengo torneos de 1K, de 500, si estoy jugando torneos de 50 a 200, abro 10 mesas tranquilamente. Y un 500, ponle, abro un 500, y puro 200, 250, 215, 109 y unos cuantos 50, ok, puedo abrir 10 mesas. Pero si estoy jugando un domingo, un 1K o dos 1Ks, dos 500, 250, si mi mínimo vaya en 250, abro 8 máximo. Ok. Pero 8 es lo que me mantengo tranquilo.
Y si ya voy viendo que voy llegando a Deep Run, o sea, por ejemplo, estoy 50 LEF, algo así, voy bien en fichas en algún torneo, ya dejo de abrir torneos y empiezo a tratar de. O sea, me eliminan de uno, yo no recompro, me quedo con 6 torneos, 4 torneos, así para llegar al final con menos torneos y prestarle más foco a mi Deep Run. Claro, y obviamente pues ya cuando estás con pocas mesas ya empiezas como que a elaborar esas prácticas, ¿no? De poner más atención en ciertas cositas que no Sí, regularmente, ¿no? sí. No, eso de meter muchas mesas, yo también le digo a los jugadores que les enseño, no, me bajan las mesas, le digo, porque. Y se han dado cuenta del cambio, o sea, cuando juegan menos mesas les va mejor, o sea, ok, meter volumen está bien, pero meter volumen razonable, o sea, que seas bueno en la mesa, no meter un volumen a lo loco y que no seas rentable en la mesa. Claro. Oye, y bueno, en la parte de... Vamos a brincar un poquito ya al tema de la parte de en vivo, porque esa parte de que tú estás viajando porque... Bueno, nos comentabas bueno, me comentas en el pasado que realmente antes de viajar a un torneo se hacen esas evaluaciones, ¿no? Para poder saber cuál es la expectativa de ganancia o de retorno a largo plazo, ¿no? Porque también, pues, los Claro. torneos son... Pues hay poco volumen en vivo, ¿no? ¿Cómo tú Es muy seleccionas? poco volumen, la varianza es inmensa. Claro, entonces, ¿cómo tú gestionas eso y cómo tú armas esa expectativa de retorno en festivales que la verdad, para los buy-in que juegas y eso, se esperaría que, pues, que no, que, pues, ¿cómo tú lo gestionas, ¿no? Esa parte, porque para hacer un buy-in caro, y la verdad, como que, Yo, por pues, no ejemplo, tengo claro en mi cabeza, ¿no? para el EPT Barcelona, no, o sea, yo fui a jugar a los 5K euros, hasta el 10K euros, high roller, pero no, por ejemplo, no voy a jugar los 25, los 50 ni los 100, porque me sacaría de foco perderlo, porque no es mi Avivaín, no es mi Avivaín, entonces como que siento que me podría hasta malograr el viaje, jugar y perderlo. Entonces trato de jugar lo que me mantenga en paz, o sea, lo que me haga estar tranquilo en el viaje. Si me va mal, ok, no pasa nada, pero siento que si jugaría un monto muy elevado, quizá me podría afectar. Entonces lo que hice en el EPT Barcelona, como hice una reta que más o menos iba a invertir como 60.000 euros, dije, ok, voy a vender acción y vendí el 30%. Ok. Y le puse un markup, que es le pones un pequeño factor extra porque tú estás invirtiendo en pasaje, tú juegas mejor que los rivales porque tú te dedicas a estudiar todo el rato, entonces le pones un pequeño markup. Le puse un pequeño markup y vendí el 30 y me fue bien en Barcelona. Deep Running el main event. O sea, no lo Deep Running que he puesto 40, creo, algo así, pero bueno, 40 de bastantes jugadores. Y no me disgustó para nada. Me fue bastante bien. En Bahamas, en Bahamas vendí el 20%, algo así. Pero en Bahamas yo tenía varios torneos clasificados ya online. Había clasificado al Ok. Mystery Online, había clasificado al Million Maker, que quedamos solo 100 jugadores para jugar en vivo, que era 1 millón para el primero, y había Ah, clasificado muy bien en fichas. sí que ganó un brasileño, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí. lo ganó un brasileño, no me Alan acuerdo ahorita Shake, su ¿no? nombre, pero sí, Alan Shake lo ganó. Sí. Ya, yo iba muy bien en fichas, pero en Bahamas me pasó un altercado con el celular, ni bien llegué, me fui a la playa, llegué un día antes a Bahamas para acoplarme, para estar tranquilo Sí. y poder empezar el día siguiente bien. Y ese día me fui a la playa y le metió arena a la entrada del celular y se me Ujú. malogró y eso me descuadró un poco porque yo quería buscar información de quiénes iban a estar en mi mesa. Quería Claro. saber, o sea, quería saber quiénes iban a estar en mi mesa antes de empezar. Y eso era por la aplicación. Sí, sí, sí. Y los Y la stacks, todo, aplicación, ¿no? Sí, sí. claro, quería saber todo eso para antes de entrar y fue como que me descuadró un poco porque me di cuenta que estaba malogrado mi celular al día siguiente, todavía antes de empezar el torneo, porque no había cargado nada toda la noche. Sí. Entonces fue como que me descuadró un poquito eso y ya, pero igual, buena la serie de Bahamas. Deep Runné también el Six Max ahí, el Six Max 3K creo, me fue bien, Ajá. que he puesto 12, algo así. Que pagaba muy bien al primero y era con anillo, pero sí, o sea, lo que hice ahí, a Bahamas no fui tan bien organizado, la verdad, y por eso medio que me fastidió un poco, porque aparte que el idioma, el inglés, era como que ya, yo sé un poco de inglés, no soy tan bueno en inglés, pero el inglés en Europa lo sentía más sencillo que el inglés en Bahamas, que era como que un inglés un poco más complicado, no sé, lo sentía más ¿Cómo? complicado, parecía un inglés más nativo de Sí, los de sí, sí. Bahamas, entonces no se les entendía bien y era como que me sentía un poco cohibido a veces para hablar algo, para pedir algo, entonces no fui tan
tan preparados en ese sentido. Claro, sí, sí, sí. Oye, y, y pues obviamente, bueno, más que nada, sabemos que la parte de los torneos va a haber, como lo mencionamos anteriormente, va a haber mucho fracaso, ¿no? Y en este caso que dibronas bastante y que, y que, y que también tu plan online, si bien estás plagado de mucha información o de muchas notas hacia tu persona en las que pues obviamente enaltecen o tu éxito, pero sin embargo también estás plagado de muchos deep run pues, que realmente pues no se ha logrado esa parte, ¿no? Que es algo pues natural del juego, ¿no? ¿Tú qué Mm, consejo le darías o cómo tú ves esa perspectiva de que pues si bien fuiste a Bahamas, fuiste a IPT, deep runaste bastante, ¿es algo natural del juego, dirías? mm, O sea, si puedes jugar muy bien y no llegar también, o sea, no Sí, sí, sí. es muy poca muestra, pero yo creo que tienes que estar acostumbrado mentalmente a que puede pasar todo, pueden pasar cosas malas en el viaje, o sea, puede que no ganes, puede que no ganes, o sea, tienes que ir mentalizado que puede que no ganes, tienes que mentalizarte bastante en eso. Yo lo he trabajado bastante, ahorita estoy trabajando con un psicólogo deportivo, porque tienes que estar todo el rato trabajando eso, porque si no te generas ansiedad. Claro. Generas ansiedad. A mí hasta ahora me pasa a veces cuando el domingo que quedé segundo en el 125 de GG, un 125 que va muy bien, perdí el heads up teniéndolo de 3-1 y justo hoy día me toca hablar eso con el psicólogo deportivo porque es como que perdí el heads up y me molestó perder el heads up mucho y fue como que no me afectó, o sea, yo en el momento de dormir ya no estaba pensando, pero es como que ¿Eres un soñé con la ganador? mano. Sí, sí, sí. Soñé con la mano y es como que digo, pucha, mi subconsciente sigue pensando en la mano. O sea, quiero botarlo, ya pasó, quiero jugar al día siguiente bien. Sí, claro. Entonces, eso son cositas que igual toda la gente, mira, si yo que llevo tantos años en esto, me pasa, me pongo til a veces, o sea, no til por los resultados, porque, o sea, no me tildea perder por bad beat, me tildea perder por algo que yo me equivoco. Claro. Sí, sí. Eso sí me tilda feo. O sea, yo a veces sé que he estudiado este spot. Yo digo, ya, al menos si el rival que me gane, el que me gane porque sabe jugar más que yo o porque me advirtió. Claro. Si sabe jugar más que yo, me puso un spot complicado, perfecto, ¿ok? Yo al día siguiente lo estudio y ya lo sé. Ya sé reaccionar a ese spot. Sí, Pero no que me gane por algo que yo sé. O sea, eso es lo que a mí me tilda un poco. sí. Y entonces eso es lo que creo que tienen que trabajar mucho la gente. El TIL es muy, muy importante trabajarlo. Lo estamos trabajando con mi equipo bastante. Tenemos un mentor del equipo que nos está ayudando a trabajar la parte del till, de la concentración, porque la mayoría de jugadores tienen un till fuerte. Yo al principio tenía un till muy, muy fuerte antes. Ahora ya lo manejo bastante mejor, pero eso, tiene que acostumbrarse. Cuando vas a hacer un viaje, tienes que ir pensando que no necesariamente va a ser bien. O sea, vas a competir con miles de personas y puede que no salgan las cosas en ese viaje, pero eso no significa que seas mal jugador ni nada. O sea, tienes que ir mentalizado que puede que Sí, pase sí, eso. sí. Y eso no es un pensamiento pesimista, es un pensamiento de realidad, ¿no? De realidad. Realidad. Claro, Realidad. obviamente siempre tienes que ir con las mejores ganas. Sí, Yo sí, voy sí, siempre mentalizado que voy a ganar, pero claro. sé que si no pasa, no pasa nada. Pero yo, o sea, voy con obviamente la esperanza de ganar. Sí, es como que están Voy, los dos presentes en tu cabeza, ¿sabes qué? Pues actitud 100% positiva, pero tu otra parte te dice, no, pues también si no ganas no pasa nada, porque sabes no que pasa eres... nada, no pasa nada. Sí, Regresas sí, y sí. sigues estudiando, sigues mejorando. Por eso El hay que... otro año vuelves a ir a pelear en el mismo torneo. Por eso utilizas eso, Yo, la venta de acción, ¿no? Y tratar de ir Ajá. Porque completamente... normalmente los torneos en vivo son más caros que los torneos online. Tú online, en vivo yo me juego los 5K main event y online yo no los juego. Claro. O sea, online el de Gigi, ponte, he jugado el main event 5K, Sí, ahí he te vi, jugado ¿eh? el Te vi 10. ahí en el video de Bear Stevens. Sí, el Stevens que Ya. me pagó en la burbuja Sí. con una 5. Ahí te vi, ahí Y te iba, vi. iba chip leader, ahí va muy bien, pero ponte, no es que juegue todos los 5K, jugué ese. Juego el 1500 Million Maker, juego el 10K Main Event de Stars, también lo Sí. jugué, pero no es que juegue todos. En cambio, en vivo, si vas a un festival en vivo, tienes que jugar ese 5K y tienes que meter balas, si Sí, pierdes otra bala, porque estás yendo para eso, en sí, estás yendo para batallar en esa. claro, sí. Entonces es como que es más caro y si pierdes esa cantidad,
que es mucho mayor a la que estás acostumbrado a vainear online, te va a afectar psicológicamente. Por eso que yo digo que la venta de acción es lo mejor cuando vas a jugar en vivo. Claro. Por lo menos si vas a jugar en un escenario donde se te hace muy caro. Sí, Si vas a jugar, por ejemplo, para mí, yo cuando voy acá al KSOP, así, que son torneos accesibles, voy y no vendo acción, la verdad, porque, o sea, normal, puedo jugar por mi 100 y... O si le vendo a un amigo más, los amigos más cercanos como que ya, ok, estate ahí pendiente, sí, sí, sí. con el aguante, algo así, ¿O pero le swapeas? ¿A vendo... veces swapeas o no? Sí, sí swapeo, pero con personas muy cercanas. No swapeo normalmente con amigos que he conocido del viaje. O sea, a veces he conocido gente en el viaje, me han ofrecido para swapear y le he dicho como que no swapeo. Sí. Pero con 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 gente, amigos sí de confianza. O sea, tiene que claro, haber confianza para el swap. Y tienen que coincidir bastantes cosas. O sea, tienes que sentir que juegas similar ya, sí, sí, por, sí. y le haber la confianza. Pero sí he swapeado, sí he Sí, swapeado y ya. también eso está complicado, ¿no? Saber en qué realmente, porque no estás en el día a día con la persona, ¿no? Sí, sí, es complicado. Y en el póker tú no hay como, no puedes decir como que, ok, te cambio mi 5 por tu 7, mi 5 por tu 8 porque empiezan una pelea de egos Sí, sí, sí. y no funciona. Entonces tú tienes que cambiar algo que es para los dos justos, el mismo porcentaje. Sí, sí, que Entonces eso fue. prácticamente le estás diciendo a tu amigo, oye, yo soy mejor, pero no quieres Claro, o decírselo. sea, no tendría mucha lógica decirle eso porque te Me- podría incomodar. Sí, mejor te lo ahorras, ¿no? Sí, mejor no cambias si crees eso, o bueno, Sí, cambias sí, algo sí. menos. Sí, sí, claro. Oye, Julio, ya para ir cerrando y agradeciendo de tu tiempo, porque la verdad que ha sido una charla muy fructífera y espero que también sea para la comunidad, que te hayan conocido un poco más como persona, como grinder, ¿no? Ya plantearte lo último, lo siguiente. ¿Qué se viene para Julio Chía este año? Porque sabemos que, bueno, para la gente que no lo sepa actualmente, pues creo que ya tienes una relación y ya tienes un hijo, ¿no? Un hijo Sí, y es una vida pues que completamente muchos grinders se pueden sentir familiarizados con tu vida, con qué estás pasando. ¿Tú actualmente qué nos puedes contar o hacia dónde va Julio Chía en esto, en un futuro o en este momento que está viviendo, ¿no? sí, el tener un hijo me hace muy feliz, o sea, me llena como persona y al mismo tiempo hace que me esfuerce más porque quiero darle el mejor ejemplo y todo eso a él, pero yo como persona lo que veo en lo que genera mi hijo, por lo menos en la parte de mi trabajo, fuera de que me impulsa a ser mejor cada día, hace que también yo no pueda irme a todos los festivales. O sea, me encantaría irme de viaje a cada rato a jugar póker en vivo, Sí, claro. pero el tener a mi hijo, yo quiero estar con mi hijo. O sea, me lo llevo a veces a los viajes. O sea, casi todos mis viajes me lo llevo, pero ahora Sí, a mi hijo y a mi esposa, pero ahora no puedo porque ella trabaja, él sí, está sí, sí, en el nido ya, entonces es como que se hace más complicado. Y por ejemplo, ahora venían unas series de Poker Star, las Scoop, sí, sí. y yo quería irme del país para jugarlas. O sea, quería irme del país un mes, algo así para jugarlas, pero se nos complica porque el bebé tiene que ir al nido, ella tiene que trabajar, entonces Sí, sí. yo no me quiero despegar de mi hijo, no quiero perderme su crecimiento un mes. Entonces dije, "Ya, ok, normal, nos guardamos y no la juego y lo que vamos a hacer es a un siguiente viaje. Creo que viene un torneo en el Enjoy a mitad de año, Ok. que salga de vacaciones mi hijo, sale de vacaciones mi esposa y nos vamos todos al Enjoy. De paso que es como que un despejarnos de todo el trabajo de acá y yo voy a trabajar, que es lo que me gusta también. O sea, Sí, para sí, mí sí. un relajo es irme a trabajar. Sí, Porque, o sea, mucha gente me dice, ah, qué chévere, te vas a las Bahamas, has estado en República Dominicana, has estado en sí, sí, México, has sí. estado en Brasil, en Uruguay, pero le digo literal, a la playa yo habré ido una vez de todo el mes que he estado ahí, o 2 veces. Y la vez De ahí que todo el rato estás fuiste, en el casino. y la vez que Estás en el fuiste con puso casino. celular. Sí, sí, no, es literal, estás todo el rato Sí, sí, sí. en el casino y terminas tan cansado que no te da el cuerpo para nada. O sea, al día siguiente yo lo único que hago es irme al gimnasio y arranco a trabajar. Claro. Entonces, lo que yo les puedo decir a la gente que está en una posición parecida a la mía, que tiene un hijo y tiene una pareja, porque muchos grinders tienen ahorita una familia ya, que se esfuercen, que lo hagan por quererle dar un buen ejemplo a su hijo también, que le pongan mucho punche y el estudio. El estudio es lo único, la única línea que yo les puedo aconsejar que les va a llegar a ser mejores jugadores.
Ok, perfecto, Julio. Pues nada, en lo personal agradecerte tu tiempo y parte de la pareja de Reyes, pues agradecidos de que hayas estado aquí. Y, y pues nada, Julio, agradecerte tu tiempo nuevamente y espero te la hayas pasado súper bien. Gracias a ustedes por la invitación. La pasé súper bien conversando contigo, Álvaro. Muchas Igualmente. gracias. Dale. Bueno, Julio, bueno, sin más gente, pues eso sería todo. No olviden dejarle su like y activar las notificaciones y suscribirse al canal, que la verdad que sería de mucha ayuda para nosotros, para que el canal siga creciendo y seguirles trayendo, pues obviamente, mejores entrevistas y entrevistas de calidad, que es lo que, pues, merecen ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Julio. Ahí estamos, pendientes. Chao, Gracias. chao, cuídate. Chao, chao, Bye. cuídense.